Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Bueno, se me ha adelantado. Buenas tardes a todos. Y sean ustedes bienvenidos al excelentísimo Ateneo de Sevilla, esta docta casa que, como ustedes saben, pues les abre las puertas de par en par a este curso de tradiciones sevillanas, que hoy nos reúne aquí pues para la presentación de un libro de un amigo no solamente de este curso, sino también de esta docta casa, del excelentísimo Ateneo de Sevilla, un periodista de prestigio de esta ciudad, don Miguel Gallardo, que a través de la editorial Sevilla Press fue el primer editor de España que puso en el mercado un libro sobre el recién electo Papa León XIV. Hoy vamos a presentar el libro, el primer libro sobre el León XIV, 10 crónicas de urgencia sobre el nuevo Papa. Ahora vamos a hablar un poquito de las singularidades de este recién estrenado papado y también pues hablaremos un poquito de la vinculación emocional y sentimental que el nuevo Papa de la Iglesia Católica tiene no solamente con Andalucía, sino también con el caso singular de Sevilla. Me acompañan en la mesa, lógicamente, el presidente del curso de Tradiciones Sevillanas, Paco Pérez Estepa, que lo tienen ustedes a la derecha del todo de la mesa. En mi brazo derecho está el profesor Juan Antonio Martos, para mí un auténtico referente del mundo académico de esta ciudad, a la sazón uno de los prologuistas de esta obra, y también nos acompaña uno de los periodistas más importantes del tiempo contemporáneo en Sevilla, y lo digo a boca llena, que es Paco Correal, periodista de Diario de Sevilla, de acreditado prestigio, solvencia y competencia en esta ciudad, medalla de oro de la ciudad de Sevilla, que también ha tenido a bien, gracias a Miguel, participar de esta obra. Quiero saludar también a la periodista Marina Bernal, que es verdad que si bien no participa en esta obra, pues engrandece el acto siempre con su presencia entre nosotros, y para el excelentísimo Ateneo de Sevilla es un honor, Marina, tenerte siempre en nuestra casa. Con esta pequeña carta de presentación, insisto en darle la bienvenida al Ateneo de Sevilla. Ya lo ha hecho Pedro y lo hago con el ruego siempre respetuoso, el ruego decoroso de que tengan a bien silenciar sus teléfonos particulares, de manera que podamos disfrutar del propósito que nos concita hoy aquí, en Tradiciones Sevillanas, que no es otro que presentar el primer libro sobre el Papa León XIV, 10 crónicas de urgencia. Y tiene la palabra el presidente de Tradiciones Sevillanas, Paco Pérez. Muchas gracias. Buenas tardes, ¿se escucha? Se escucha bien, ¿no? Buenas tardes, bienvenido. ¿Sí? Se escucha bien, ¿no? Vale. Bienvenidos como habitual, agradecidos, hoy que está también presente, aunque lo dimos en la bienvenida del curso, Pablo Borrallo, por abrirnos las puertas también del Ateneo, en este aula de cultura que tan interesante es y que tanto aprendemos toda la semana, incluido un servidor. El elenco que hoy tenemos en la mesa es maravilloso, desde el doctor Martos hasta don Miguel, que nos van a hacer un elenco. Hay en este elenco y en esta ciudad muchísimas artistas y muchas personas que han dejado su legado. Me acuerdo precisamente hace poco que lo hablé con Balbas, un gran escultor de siglos atrás, que dejó el legado del barroco aquí en Sevilla, en varios altares, en varias insignias que tenía la ciudad. Pero uno de los legados importantes que está dejando don Miguel es el patrimonio literario. Es que parece una tontería, pero cuando pase varias décadas, varios lustros, nos daremos cuenta de todo el legado que está dejando para toda la gente que quiera estar informada de lo que está ocurriendo de forma contemporánea e histórica en Sevilla. Es una realidad, así que es un privilegio a todos. Dicho esto, ya haciendo las presentaciones y volviendo a nuestro curso, recordamos, y ahora después lo hablaremos fuera de micrófono, que tenemos la comida el día 28, para quien quiera, que la vamos a hacer en un hotel, que lo hemos dicho por el grupo. Ahora después concretaremos. Hoy el momento no apremia, entonces no tenemos más para decir. Vamos a hacerlo seguramente el 28, ahora después lo hablaremos y ya tenéis el menú en vuestro móvil, ¿vale? Para que lo sepan. Nada, agradecer a todos, desde Paco, que es un privilegio que nos acompañe, al elenco de la mesa y que, bueno, pues empiece lo que es la función maravillosa de esta forma artística como es conocer un poco más el papado de León XIV. Así que nada, bienvenidos a todos, gracias Pablo, gracias a todos y un privilegio. Buenas tardes, es un placer de nuevo estar en estos dos sitios, el Ateneo como Ateneo y en
y en el curso o cátedra de tradiciones sevillanas, al que conozco hace mucho tiempo, desde que comenzó con el nombre de Temas Sevillanos, y esto es la continuidad del mismo. Vamos a ver si yo intento contar algo que os interese sobre estos libros. Lo primero, voy a arrancar diciendo por qué estos libros y desde Sevilla. Nosotros somos un pequeño grupo de periodistas y allegados a los periodistas, entre los que se encuentran el profesor Martos, el profesor Fernando de la Portilla, el doctor Fernando de la Portilla, el doctor en Historia Pablo Borrallo, el periodista Paco Correal, que ya venimos haciendo bastantes libros sobre temas de interés. Somos una editorial, entre comillas, porque no es una editorial al uso, más periodística que literaria. Digo esto para explicar el porqué de la premura y de la rapidez con la que editamos los libros. Procedemos, en particular yo, Marina Bernal y muchos otros del mundo del periodismo, y lo que hemos hecho o intentamos hacer es extrapolar esa rapidez del periodismo, esa inmediatez en los hechos importantes, los hechos históricos, con la más lentitud de las editoriales en la hora de buscar obras más literarias, más conseguidas, pero sin premura a la hora de salir al mercado. Nosotros antes, tal como falleció el Papa Francisco, ya tuve yo la idea de que teníamos que hacer un libro sobre el nuevo Papa. No sabíamos, obviamente, quién era el nuevo Papa. Por la premura que lo sacamos y de broma, el otro día, cuando fui a Siete Televisión, nuestro amigo, que creo que estará aquí también, o aquí en el Ateneo presentando su libro, Víctor García Rayo, de broma me decía: mira, aquí está el que ha sacado el libro del Papa, lo tenía preparado cuando hizo la primera comunión el Papa, dando a la rapidez que os estoy explicando del porqué. Entonces empezamos a darle vuelta de tal, y digo, mira, hay muchos especialistas en Vaticano, en la historia de los papas, a los que lógicamente ni yo ni ninguno de los que hemos colaborado en este libro llegamos. Entre ellos, por cierto, está también Pablo Borrallo como coautor del libro, al igual que el profesor Marto y Paco Correal, que aquí nos acompaña. No podíamos otra cosa que ofrecer, a lo mejor, el ser los primeros, pero ser los primeros a nivel mundial. Eso era muy atrevido, pero yo también, conociendo la magnitud de las editoriales al uso, grandes, que tienen muchas cosas que decidir, que acordar, que corregir, muchas reuniones y tal, digo, yo creo que podemos conseguirlo. Y el atrevimiento fue mayúsculo desde que inscribimos el nombre en el depósito legal, y con el nombre de primer libro sobre el Papa León XIV. Obviamente eso se hizo el primer día que se eligió el Papa, el día de la Fumata Blanca, que si recordáis, si no lo recuerdo yo, era jueves de feria de Sevilla. Yo había preparado a 10 periodistas, todos ellos con vinculación o con un gran conocimiento y religiosidad, por lo menos de la Iglesia Católica y del cristianismo, no 10 cualquiera, y que fueran de distintas facetas, como he dicho, del derecho, de la historia, de la medicina, del periodismo, de la televisión, de distintos campos, para que al final, a la lectura de esas crónicas, pues tuviera una primera impresión, porque no podíamos hacer más de quién era el nuevo Papa. Entonces resultó que ese día era jueves de feria, con lo que ya teníamos preparado. A los 10 le habíamos dado un plazo de 48 horas desde que se proclamara el Papa, que se ponía pues, el sábado, viernes y el sábado de feria. El domingo habíamos puesto en antecedente a los maquetadores, a la imprenta. El maquetador estaba preparado, pero claro, le cogió lo mismo, y la imprenta estaba que el lunes siguiente, el lunes ese, tenía que estar ya en imprenta para el viernes, o lo más tardar el lunes siguiente, estar ya en todas las papelerías, en todas las librerías de
de Andalucía y de España, porque se hizo con carácter, el lanzamiento se hizo con carácter nacional. Me contaban, ni que decir tengo, que estuve pendiente de la librería San Pablo, de Botica de Lectores, del Corte Inglés, de Casa del Libro, de NAF. No fuera a ser que hubiéramos metido la mayor pata de nuestra vida, de que cuando llegara el libro a librería, el librero dijera, que dice primer libro, si tengo aquí ya cinco del Papa, ¿no? Pues efectivamente lo conseguimos, ¿eh? Ahí están los libreros y las fechas de lanzamiento y demás, y ya me quedé tranquilo cuando vi, porque yo era conocedor, que iban a salir muchos libros desde Italia, traducidos al español y a todos los idiomas, desde editoriales como Deusto, editoriales grandes que tienen la tradición de escribir sobre todos los papas, y esa era la única arma que teníamos para intentar distinguirnos, ganarse los primeros en el mercado y distinguirnos en algo. Y entonces pues pensé en la fórmula esta periodística de 10 crónicas de urgencia, pues de 10 personas que pudieran aportar de distintos puntos de vista una primera impresión de lo que era el Papa. Efectivamente lo conseguimos, salimos al mercado y fue también nuestra primera apuesta por el mercado internacional. No solo nos conformamos con estar en España, sino que al ser un Papa peruano y de habla hispana, pues hicimos todo lo posible por llegar a Perú, Argentina, que era el Papa Francisco que acababa de fallecer, a Uruguay y a México. Esas 4 hicimos el lanzamiento de que se distribuyera allí también el libro y fuera tal. Os cuento todo esto no por presumir de nada, porque no se puede presumir de nada, ¿no? Cada uno en su actividad profesional intenta hacer lo mejor que pueda las cosas y las suele hacer. Lo digo porque lo más importante del libro, además de todo esto que os estoy contando, es que se hizo en Sevilla, que es lo que las demás editoriales decían, bueno, ¿y cómo sale un libro del Papa desde Sevilla? ¿No? Desde Sevilla pueden salir muchas cosas y de hecho han salido, ¿no? No solo la generación del 27, no, miles de cosas, ¿eh? Yo siempre pongo, por ejemplo, más reciente, los del Río, que se han hecho famosos a nivel internacional desde Dos Hermanas, y han abandonado Hermanas, la misma Rocío Jurado, desde Chipiona, no sé tú, que ir a Miami, como Julio Iglesias, ¿no? Que desde su propia ciudad, en las distintas actividades, bueno, profesores, el doctor Fernando de la Portilla está considerado entre los 6 mejores cirujanos de España en la última lista que salió, ¿eh? Y no se tiene que ir a Madrid ni a ningún sitio, está aquí en Sevilla con nosotros, nos ayuda a escribir, viene, presenta su libro, da sus conferencias, que se pueden hacer cosas desde Sevilla, como hemos intentado nosotros editorial, y llegar a América y tal, exactamente igual que lo haría bien desde Madrid o desde Roma, desde el Vaticano, en el caso del Papa. No quiero cansaros más. Bueno, también algunos amigos me dijeron que tenía los 7 libros preparados de los 7 papas, ¿no? De los 7 que estaban en la quiniela. Digo, hombre, cuesta más escribir 7 libros que correr una vez, ¿no? Para sacar un libro, ¿eh? Digo, no, empezamos, lógicamente, a raíz de saber, además que no podíamos ni registrar el nombre en el depósito legal y tal, sin saber cómo era el nombre del Papa, ¿no? Y no, empezamos y no se escribió ni una sola línea antes, puesto que no sabíamos absolutamente nada del Papa. ¿Por qué lo hicimos? Ya medianamente os lo he explicado. Nosotros solemos hacer de la editorial periodística temas que sean de noticia y que sean noticiosos y que no se produzcan muchas veces. Un hecho es noticioso cuando es sorprendente, cuando es único, cuando no se va a repetir habitualmente. Entonces, yo estoy a punto de cumplir los 69 años y yo había conocido 7 papas, no había conocido más. Pío XII, que falleció cuando yo tenía 2 años, en el año 58, yo nací en el 56, del que no tengo la más mínima conferencia, pero el resto de los papas, en estos 70 años cortos de mi vida, habían sido 7, con lo que esto era, digo, bueno, pues la media es que hay un papa cada 10 años, ya con mucha suerte o con mucha desgracia, el próximo papa, o sea, el próximo libro, el próximo nuevo papa, la próxima fumata blanca, no se va a producir hasta dentro de 10 años.
Hay excepciones, Juan Pablo I, como sabéis, duró muy poco, un mes, pero Juan Pablo II, que vino a Sevilla en 2 ocasiones, estuvo 20 años. Este Papa, por la edad en la que ha sido, proclamado Papa, da la idea que va a tener un pontificado más duradero que algunos que le hacen Papa con mayor edad. Y otra broma que gastábamos con los amigos es que el Papa León XIV cumplió el 14 de septiembre 70 años, pero cuando fue proclamado Papa tenía 69. Entonces yo con mis hermanos y mis amigos y tal, mi hermano es uno mayor que yo, tal, le dije, ¿os habéis dado cuenta que los papas eran siempre señores mayores? Porque la Iglesia así lo nombraba, con bastante experiencia, bastante edad. Te das cuenta que ya hasta los papas son más jóvenes que nosotros, ¿no? Hay un papa que es más joven, lo que es la historia. Bueno, además en esas anécdotas, contaros que mi primera relación con un tema de papa, pues os lo voy a decir, tenía yo 7, 8 años, estaba en la clase de los maristas en el año 63, ahí en la calle Jesús del Gran Poder, estaba, no sé si alguno recordará, estaba el colegio de los maristas, que después se fue a la calle San Pablo y después a Los Remedios, y a las 12 el hermano marista de turno, que eso no recuerdo el nombre, pues paralizó la clase y con un pequeño transistor, que era un avance en la época, porque en aquella época los pequeños transistores ya no existían, todavía existían, eran los grandes, los pequeños vinieron después, pues nos puso ya la clase a rezar un Padre Nuestro por el alma, a chavales de 6, 7 años, por el alma de Juan XXIII, que falleció, era el año 63, yo nací en el 56, en diciembre, pues es que 57, pues 6 añitos tendríamos la clase y tal. Y claro, obviamente todos rezamos por el Papa Juan XXIII sin tener la más remota idea todavía a esa edad ni de lo que era un Papa, ni de lo que suponía la muerte de un Papa, ni nada por el estilo. Después, con el tiempo, supe que como en aquella época todavía la información estaba vetada a las emisoras de radios, tenían que toda la información y las noticias solo podían darse por la conexión que se hacía con el parte de Radio Nacional de España, parte proveniente de la guerra, el parte de guerra, se quedó como parte de noticias con una rigurosidad que era a las 2 de la tarde y a las 9 de la noche, siempre a la misma hora el parte, y al que conectaban todas las demás emisoras, nadie podía dar noticias. Y luego supe con el tiempo que la cadena COPE, que entonces no se llamaba COPE, se llamaba Popular, o quizás todavía Radio Vida, que nació ahí en los jesuitas, ahí en la calle Jesús del Gran Poder también, quizás fuera todavía hasta Radio Vida, no habría tomado el nombre ni de Popular, Popular fue un poquito posterior, cuando ya se marchan a la calle Vírgenes y demás, habían saltado la censura, dando en España la noticia del Papa Juan XXIII antes que la Radio Nacional de España de la siguiente fórmula. Ellos no podían dar la noticia porque estaba prohibido y por un acuerdo que había, un concordato Iglesia-Estado, que todavía hoy existe, pero el de ahora es otro, no el que había en aquella época, y habían saltado y habían bordeado la noticia rezando un Padre Nuestro por Juan XXIII, en genérico. Y así fue como yo me había enterado, que no supe, después me enteré que la noticia en España se fue de esta manera como se había conocido. Y yo tuve en directo, gracias a ese hermano marista, de escucharlo, cómo se había bordeado la censura para poder la iglesia, la radio era de la iglesia de los jesuitas, propiedad de los jesuitas, pero sin embargo no podía dar esa noticia que tenía un carácter internacional importante como el fallecimiento y los nombramientos de todos los papas. Después tuve relación con Juan Pablo II, me acuerdo perfectamente cuando vino a santificar a Sor Ángela de la Cruz. Estuve en el viejo aeropuerto de Sevilla, que recordaréis antes del 92, eran dos pequeñas, uno para entrada y otra salida, y que se llegaba caminando hasta el avión para montarse, os acordaréis los más mayores o los de mi edad, que no existía nada de lo que hoy es un aeropuerto. Bueno, pues allí estuvo con un recién llegado, Carlos Amigo Vallejo, recién llegado de Túnez, y estuvimos allí como 2 horas con 4 o 5 periodistas más esperando la llegada del Papa.
Y bueno, tuve la suerte de conocer a Carlos Amigo en ese momento que te había llegado. Me comentaba que él había jugado baloncesto en Túnez y yo también era jugador de baloncesto, estuvimos hablando y conocí de cerca, por llamarlo de alguna forma, ¿no?, al Papa, y después estuve, lógicamente, creo que fue ahí en el recinto de la feria donde se produjo la beatificación de Juan XXIII. Y después el mismo Papa, Juan Pablo II, regresó cuando vino a la aldea del Rocío, a la famosa "que todo el mundo sea rociero", que tan orgullosos están todos los rocieros de aquella fiesta. Os cuento estas breves conexiones mías con Papa, que no son conexiones mías, son conexiones de la ciudad de Sevilla, de cara a decir que el Papa León XIV también había estado en su época de superior o director de los agustinos en Sevilla en varias ocasiones, que vivió la Semana Santa de Sevilla, presenció el Cachorro y otras hermandades, y que yo estoy bien seguro, él ya anunció, todavía no ha empezado a viajar, pero ya anunció que su primer viaje sería, como no podía ser de otra forma, a Perú, y es muy probable, porque él está en una línea continuista del Papa Francisco, y el Papa Francisco, como bien sabéis, no llegó a venir nunca a España. Sí había venido en la época de estudiante y a Barcelona cuando era obispo a ver a la madre, a visitar a la madre de un compañero suyo que estaba enfermo, pero en la época de obispo, nunca como papa. O sea, yo creo que va a venir. Y este libro que presentamos hoy aquí en Sevilla y que tan solo se ha presentado anteriormente en Chipiona, ya allí en la presentación de Chipiona, como los agustinos tuvieron 4 siglos el santuario de regla hoy de los franciscanos llevan 120 años, pero durante 4 siglos, y cuando se trae la Virgen de Regla de León, o aparece, que se supone, porque hay varias historias al respecto, de que viene procedente de León, donde lógicamente al día de hoy hay otra Virgen de Regla, es de los agustinos. Entonces, pues allí salió la idea de que el rector del santuario, Fray Juan José Rodríguez Mejía, le escribiera al nuevo Papa ofreciéndole o invitándole, al igual que ya había hecho, fíjese, a pesar de todas las polémicas políticas que existían en aquel momento y que siguen existiendo hoy, Pedro Sánchez sacó tiempo para invitarlo telefónicamente, y el rey también, cuando asistió a la misa de inicio de pontificado, también le invitaron directamente. O sea que ha recibido invitaciones para venir a España por todos los sitios, y yo creo que con suerte tendremos la suerte de tenerlo aquí por nosotros. Voy a entrar a hablar un poco del Papa. El Papa es muy singular en todo. Cuando sale el nombre del Papa, yo le preguntaba a gente que estaban allí en el Vaticano, quiero citar, ahora citaré, o si no antes de acabar, el nombre de los 10 periodistas. 2 de los periodistas estuvieron allí en directo, 2 de los que hablan en el libro. Estuvieron en el entierro de Papa Francisco, y estuvieron también en la Fumata Blanca, y lo estaban cubriendo para sus medios, uno para Canal Sur y otro para ABC, que es Paloma Servilla, que era del diario ABC, y también el corresponsal de Canal Sur Televisión, que también tuvo a bien escribir en el libro. Creíamos que era bastante valor. Ahora, cuando sale el nombre, yo le preguntaba a esta gente, bueno, ¿y ustedes quién lo conocía? Y dice, no, nadie. Allí nos mirábamos todos, mirábamos al típico o teórico. Bueno, os cuento porque es curioso, a mí me llamó la atención. Cuando llegan al cónclave, le dan a todos los obispos, a todos los cardenales, perdón, un librito, como una revista, que es como un catálogo de todos ellos. Y viene en cada página, yo me quedé cuando viene en cada página la foto y la historia de cada uno, porque claro, entre los 200 y pico, ellos no se conocen tampoco. Y entonces, claro, en el momento que nombraron, todo el mundo al cuadernillo a ver de quién estaban hablando. Y claro, cuando sale el nombre y tal, no, es de Perú. De Perú. Bueno, en principio, en la quiniela de lo que sonaba en los medios de comunicación no estaba, como suele ocurrir casi siempre, ¿no? Hay por ahí un refrán que se entra papa al cónclave y se sale cardenal, ¿no? Que el que va papa nunca llega. Y ocurrió una vez más el hecho ese. Y
Y claro, y ya el segundo dato, 69 años. Bueno, pues han optado por uno joven, comparado con los anteriores. Y es matemático. Joder, esto es el primer papa matemático. Podía tener cualquier carrera, ¿no? Pero un papa que tendrá que ver la matemática. Pero digo más, es que tenía la carrera de matemática y daba clases de matemática en Estados Unidos ya cuando se mete al seminario. Entra al seminario con 24 o 25 años y ya era profesor de matemáticas. Luego era deportista. Una de las primeras visitas fue a un tenista, que también fue un poco criticada por alguna gente y tal, pero porque para él el tenis era lo suyo más fundamental. Es muy deportista. Era también filólogo, lógicamente, era misionero, que tampoco ningún papa había sido misionero, pero yo digo misionero durante casi la mayoría de su carrera sacerdotal, porque en la misión en Perú está 30 y tantos años de su vida, y tiene 69 y se hace sacerdote con 20 y tantos, con 24, o sea, que imaginaros que toda su vida es en el Perú. Hago un paréntesis porque aquí veréis no un libro, sino 3. Efectivamente, en el primero fuimos los primeros en salir, en todos los mercados y demás, y tuve la posibilidad de conectar con la comunidad peruana, no comunidad como tal, con personas de Perú que viven en Sevilla, que hay muchos, y hacen hasta sus procesiones sacando a su señor y demás. Y estaban todos manifiestamente enfadados un poco porque todo el mundo decía el segundo papa norteamericano, porque claro, Francisco también era americano, segundo papa americano, y ellos decían, no, papa americano no. Él tenía la doble nacionalidad, en el libro recogemos hasta el carnet de identidad de peruano, viene ahí el libro recogido, dice, no, el papa es peruano, o a lo más de los dos, doble nacionalidad, pero su parte religiosa y misionera, su ejercicio de la vocación sacerdotal es mayoritariamente en Perú. Yo me quedé dándole vuelta a una mera queja, digo, pero es que llevan más razón que un santo. Rápidamente empezaron a salir los demás libros de la historia de Recto, uno tal. Yo rápidamente los compré todos, ya puede haber por lo menos en el mercado 15, pero al mes, nosotros salimos a la semana, al mes podía haber 8 ya. Libros, unos mejores, otros peores. Uno eran historia de los papas, genérico a lo que le habían añadido un papa más, pero otros estaban hechos por periodistas que llevaban 20 años trabajando en el Vaticano, gente muy formal y lógicamente con libros que no de verdad. Y entonces me propuse, digo, pues tenemos que sacar un libro que diga de misionero peruano a Santo Padre, que era el contraste, ¿no?, de que había llegado desde unas misiones de allí del Perú a llegar a ser pontífice de la Iglesia y a lo máximo de las misiones. Y escogimos esa foto que de ahí creo que veis, que es la única forma que hay en Perú de ir de una aldea a otra para dar misa, para predicar, para dar clase, para todo. Esa foto, bueno, cuando hicimos el libro empezamos a buscar fotografías, conectamos con Perú, la mayoría nos llegaban de Perú, de una agencia que hay religiosa, que rápidamente orgullosos empezaron a distribuir fotos de toda su época de misionero en Perú, y entonces por eso sacamos ese segundo libro en el que los textos son prácticamente recogidos de gente peruana y de lo que se dijo en Perú sobre el Papa al conocerse que era el Papa, y reacciones de la gente de cómo había sido sus misiones y demás. Y luego, pues ya comprobé, este libro tiene 60 o 70 fotografías a todo color, un grosor y tal, y vi que de los 8, 9 o 10 que salían al mercado, pues había libros, claro, y el precio era 25 euros en el mercado, que salían libros a 14 euros, a 16, claro, sin fotos, solo textos, que son más baratos y más pequeños. Y entonces me vi obligado a hacer la edición de bolsillo, que no deja de ser las 10 crónicas mismas, el texto es el mismo, pero sin las fotos, para que saliera al precio de 15 euros al mercado y que llegara a mayor número de gente y poder competir un poco con la competencia. Por eso hoy estamos presentando un libro, ¿no? Estamos presentando 3 a la vez, pero claro, con la misma temática. Os voy a dejar porque yo soy muy peligroso, como estaréis viendo, y me estoy viendo yo mismo. Solo voy a leer a los 10 periodistas
o colaboradores del libro, y vamos a dar paso porque quiero que hable el profesor Marto como coautor algo, Pablo como coautor algo y Paco Correal en el atril como coautor algo. Mire, los 10 periodistas son Paco Correal, como ya le hemos dicho, medalla de la ciudad de Sevilla, periodista del diario de Sevilla, Manuel Capelo, durante muchos años director adjunto, ya jubilado del diario ABC de Sevilla, Javier Rubio, todavía hoy comentarista, periodista en activo de la página de Iglesia del ABC de Sevilla, Sergio Morante, que era el corresponsal de Canal Sur, que estuvo allí cubriendo todo aquello, Paloma Servilla, que es la periodista del ABC de Madrid, que también tuvo la suerte de ser la primera vez que le mandaban, que ella estaba deseando de cubrir alguna vez una elección de papa y tuvo la suerte de que la llamara, el historiador Pablo Borrallo, el cirujano Fernando de la Portilla de Juan, que también ha hecho otros libros como nosotros, como El relato médico de la pasión según Sevilla, que ha tenido bastante éxito, el catedrático de Derecho Penal, don Juan Antonio Martos Núñez, que también ha hecho con nosotros el libro de la Esperanza Macarena, Rosa de Oro, que el año pasado tuvimos a bien también aquí presentarlo y también colabora en este libro, y próximamente sacaremos al mercado y presentaremos un libro sobre si el profesor Fernando de la Portilla era el relato médico de la pasión de Jesucristo, en el caso del profesor Marto es el proceso jurídico de la pasión de Cristo. O sea, cómo fue el proceso desde el punto de vista jurídico de acuerdo a las leyes del momento y en qué se vulneraron la legislación, que fueron en un montón de cosas que hacía que al final la sentencia fuera totalmente injusta, la sentencia que acabó con la vida de Jesucristo. El abogado, muchos años catedrático, decano del Colegio de Abogados de Sevilla, Joaquín Gallardo, que es hermano mío, y el filólogo Antonio Puente Mayor. Estos son los 10 que de urgencia aquellos días de feria se vieron obligados a escribir corriendo para participar en este libro, que dicho sea de paso, todos lo hicieron de muy buen gusto y a todos les gustó mucho la idea, muchos de ellos periodistas, la idea de intentar ese reto, de intentar conseguírselo primero. Pues nada, el profesor Martos, que apunte lo que él crea conveniente sobre el libro y sobre su colaboración en el mismo. Bien, buenas tardes, muchas gracias, señor presidente del curso de temas de tradiciones sevillanas, querido Pablo Borrallo, representante de esta docta casa, querido Miguel, Francisco Correal, colaborador, asesores, alumnos, queridos todos. Bueno, ya han podido ustedes percatarse por el elenco de personas y de hechos que ha relatado Miguel, el honor, es que no creo que haya otra palabra, que supone estar aquí. Pero no estar aquí como yo estoy físicamente, sino en las páginas de este libro. De hecho, cuando Miguel, con el que tengo una magnífica y afortunada relación de amistad, me propuso además estar aquí, en la presentación del libro, porque él quería que estuviese aquí, pues claro, evidentemente pues se juntó el hambre con las ganas de comer, ¿no? Para mí, lógicamente, es una auténtica satisfacción como sevillano, porque yo creo que él ha dicho muy bien, y esto hay que reivindicarlo y darle su importancia, que de Sevilla, esto es como cuando decían, bueno, ¿y qué puede salir de Galilea? Hablando de Jesús. ¿Puede salir algo bueno? Pues yo lo traslado, mutatis mutantia, ¿qué puede salir de Sevilla? Mucho y bueno, y está saliendo. Este es el fruto de un hombre enamorado de Sevilla, es el fruto de una persona leal, es el fruto de una persona experta, un gran profesional, un gran amigo de sus amigos y sobre todo, y para nosotros y para todos ustedes, un gran colaborador de tradiciones sevillanas. ¿Quién no de aquí tiene un libro? O le ha tocado en estos sorteos que hacemos un libro de Sevilla Press. Comentaba yo jocosamente con mi querido amigo Pablo que Miguel, estamos muy honrados, pero hijo, nos diste el jueves de feria, pues claro, que te llamen y te digan, oye, Juan Antonio, ¿tú quieres? Eso sí, él siempre es un hombre muy correcto, muy educado, como a mí me gustan las cosas como deben de ser, jamás impone, siempre propone, y bueno, pues mira, vamos a hacer lo que se pueda, ¿no? Claro, en 48 horas, fíjense ustedes, para mí es un esfuerzo porque yo no soy periodista. Admiro mucho el periodismo, pero yo estoy acostumbrado a otro tipo de trabajo. En la universidad se trabaja con más calma, con más tiempo,
Pero bueno, yo creo que hay que buscar un poco, como voy a tratar ahora, los signos de los tiempos. Es lo que nos toca ahora, es un poco el camino que está abanderando Miguel Gallardo con su editorial Sevilla Press. Oye, pues encantado de seguirlo, ¿no? Yo les voy a relatar muy brevemente y voy a hablar de otras cuestiones distintas a lo que ha planteado Miguel, de cómo yo, con 76 años, después de 40 años de vida docente universitaria en la Universidad de Sevilla, siendo un hombre humanista, cofrade y creyente, que jamás me he escondido ante nada ni ante nadie, veo ese reto que él me propuso. Oye, Juan Antonio, ¿a ti qué te parece que puede hacer el Papa León XIV? ¿Tú qué crees cómo él debería de orientar la Iglesia? ¿Tú cómo ves esto? Bueno, en primer lugar les tengo que decir que estamos hablando de un arzobispo de Roma, Papa, pero un padre espiritual para mí de 1.406 millones de almas, que se dice pronto. 1.406 millones de almas. Claro, esto requiere un esfuerzo de unidad tremendo, tremendo. No solo ya por el hecho de que la Iglesia esté separada, como saben ustedes, por el cisma anglicano, ortodoxo, sino porque en la línea, no ya de Francisco, sino de los anteriores papas, que los ha habido muy buenos, estoy pensando en Benedicto XVI, en Ratzinger, o Juan Pablo II, hay un mundo muy diverso. El mundo que él afronta, el mundo que él va a dirigir, es un mundo diverso, plural. Claro, hay un mensaje muy claro, y es esa unidad ¿en qué? En la fe. Porque hoy, como saben ustedes, desgraciadamente, a Dios se le oculta, se le esconde. No es agradable hablar de Dios. Que no mola, como dicen los jóvenes, que eso no vende. Entonces, el hecho de que haya una persona como Miguel Gallardo, que sea capaz de publicar lo que se está publicando sobre el representante de Cristo en la tierra, yo lo entiendo como un acto de valentía. De valentía. No solo ya de literatura, no solo ya de una magnífica fotografía, de unos magníficos documentos, sino como un acto de valentía. Aquí estamos nosotros. Unidad y fe ante qué. Hombre, pues en primer lugar, los nacionalismos. Los nacionalismos que, desgraciadamente, están azotando muchísimos lugares del mundo. Esa filosofía liberal individualista, que hoy de alguna manera campea, ¿no? Primero yo, luego yo, y luego ya veremos qué pueden quedar para los demás. No, eso no es la Iglesia. Más bien hay que trabajar por nosotros. Entendía yo cuando escribí esta crónica. Por nosotros, por todo. Por algo que yo siempre defendí en la universidad. La tolerancia, cuando me preguntaban, el respeto, el bien común y sobre todo la dignidad de las personas. Decía Miguel con buen criterio que León XIV ha podido vivir la dignidad de las personas en carne y vivo. No en la televisión, no en un documental, sino en Perú. Yo he estado en Perú. Yo sé lo que hay en Perú. Y por tanto puedo comprender perfectamente ese espíritu misionero, que es lo que la Iglesia necesita. Por eso no hay ruptura, no hay continuidad. Hay un Papa Francisco que hablaba de una iglesia en salida, de una iglesia de los pobres y para los pobres. Y hay un Papa, León XIV, que ha venido sin decir, yo tomo esta rienda, yo sigo el mismo camino. No, yo iba a seguir mi camino, pero desde luego nada de lo que se ha hecho en balde. Y luego los signos de los tiempos. Hombre, evidentemente es un pontificado complejo, muy complejo. Hay factores amenazantes. Por ejemplo, el armamentismo nuclear. Saben ustedes que Putin ya se ha jactado ante el mundo de una serie de operaciones balísticas, de armas nucleares, y a continuación, Trump no se le ocurre otra cosa, ya, pues yo también. Claro, esto para el mundo es un problema. Y ante este problema llega, después de 5 meses de pontificado, el Papa León XIV, que algunos dicen que poco hace, ¿no? No se le oye, no habla, no destaca. Y ya le llaman el Papa desarmante. ¿Y eso qué significa del Papa desarmante? Pues miren, es un Papa del diálogo. Porque claro, evidentemente los valores cristianos, ni individualmente, ni socialmente,
ni nacionalmente, ni en las comunidades, ni en las parroquias, ni Roma, se pueden imponer. Nuestra fe no es una imposición a nada ni a nadie, es la mano tendida, abrir la mano, abrir los espacios que pueden ser comunes para todas las culturas, el diálogo. Lo que él llama una paz desarmante. En la primera, creo que fue misa pontifical, me parece que repitió por lo menos 10 o 12 veces la palabra paz. O sea, es un hombre que sabe, o en el mismo nombramiento. Exactamente. Y 3 veces la palabra Francisco. Exactamente. Puedo decir que, a diferencia del Papa Francisco, él no comió aquel día, ¿acordáis son las 5 y no he comido? Bueno, pues él tampoco comió. Él ya, cuando se sabía que iba a ser el Papa ese día, se fue porque prefería escribir antes que improvisar. Y en algo escrito bien pensado, él puso queriendo 10 veces la palabra paz, en algo más que 2 folios o 3, 10 veces la palabra paz y 3 veces la palabra chico, lo que nos da a indicar que era continuista en principio y en segundo lugar que ojalá terminara siendo reconocido, una cosa que es muy difícil, como el Papa de la Paz, si lo consiguiera. Muchas gracias por la precisión. Bien, es un misionero. Se ha dicho que lleva ha llevado más de 30 y tantos años de misión. Bueno, pero es que la labor de la Iglesia no solamente recae sobre las espaldas del Papa, ni sobre las espaldas de las iglesias locales, recae, entiendo yo, sobre cada uno de nosotros, de los que somos creyentes, practicamos y creemos y vivimos como creyentes en nuestra fe. Si el arzobispo de Roma es el Papa y el padre espiritual de casi 1.500 millones de almas, ¿qué somos nosotros? Misioneros de la esperanza. Lo hemos aprendido. ¿Quién nos ha enseñado eso? Justamente Francisco, que inauguró el año jubilar de la esperanza. Y lo hemos visto por las calles de Sevilla, con esa maravillosa imagen de la esperanza de Triana en el polígono sur. Por último, ¿cómo creo yo que el Papa de alguna manera puede influir, incidir en la dirección de la Iglesia? Bueno, yo creo que hay una cosa muy importante y es la opción preferencial, esto es algo que a mí desde siempre se me ha quedado clavado, de la Iglesia por los pobres. Ustedes dirán, bueno, esto parece palabra hueca, ¿no? Porque esto, en fin, con la suntuosidad de los templos, con la suntuosidad de las imágenes, con la suntuosidad de las procesiones, etcétera, etcétera. No, miren ustedes que no. ¿Saben por qué? Porque Jesús, el fundador de nuestra Iglesia, no lo olviden, Jesús, el que dijo que sobre mi Iglesia no va a prevalecer el mal, no va a prevalecer las fuerzas del mal, instaura su Iglesia sobre las bienaventuranzas. Primera base. Segunda base, su madre, la Santísima Virgen. Que aquí la queremos, la adoramos, que somos la tierra de María Santísima, pero que no olvidemos que en el Magnífica María dice muy claramente y se decanta por los pobres de este mundo. Y ya, pues, para terminar, yo solamente deseo decir que entiendo que el Papa León XIV ha instituido y se ha autotitulado así como sucesor de León XIII. Bueno, León XIII escribió la Rerum Novarum. Esto no es casualidad, ¿eh? En la Iglesia no hay nada de casualidad, ni hay nada por azar. ¿Y por qué la Rerum Novarum? Porque de alguna manera yo creo que el Papa, un hombre afable, un hombre simpático, un hombre dialogante, un hombre amante de la paz, lo que procura y lo que entiendo que va a procurar, siguiendo en eso sí, por supuesto, la senda del querido Papa Francisco, es esa opción de la Iglesia por los pobres, la cosa común, la cosa de todo. Sin olvidar, por supuesto, la parte ecológica, el cuidado de la casa común. Y por último, una cosa muy importante que se ha dicho aquí, es agustino. Quiere decir que si es agustino,
su fuente, su base, está en San Agustín. ¿Y qué es lo que caracteriza a los agustinos y a San Agustín? La ciudad de Dios. Esta, la que nos ha tocado vivir. No busquemos un reino del Dios por otros sitios que no. Aquí. Y aquí todos, de alguna manera, por supuesto el Papa por delante a la cabeza, tendremos que luchar para ser cada uno en su ámbito, en sus posibilidades, misioneros de la esperanza y, por supuesto, intentando cada día que el reino de Dios, esa ciudad de Dios de San Agustín, a la que, por supuesto, sigue León XIV, se consiga en esta vida. Muchas gracias y enhorabuena, Miguel. Gracias, profesor Martos. Damos la palabra a Paco Gorreal, si hace el favor, Paco, de Atril, y al final concluye Pablo, no solo como presidente de esta reunión del Ateneo, sino también como coautor del libro, y damos por finalizado el acto. Buenas tardes. La verdad que después de lo que se ha dicho, por cierto, yo con el profesor Martos creo que nos hemos cruzado nadando en la piscina de crédito. Yo lo conocí nadando. Yo también fui uno de los damnificados de la llamada de Miguel. Yo no recuerdo lo del jueves de feria. Lo que sí recuerdo es que la fumata blanca fue el día que el Betis eliminó a la Fiorentina. Eso sí. Y me acuerdo que estaba yo, había ido a comprar al día de la plaza de Montesión, no sé qué cosa, una cosa de urgencia a la casa, y me llamó María José y me dijo, ya hay papa, pero todavía no se sabía. Entonces yo salí corriendo desde el día de Montesión. Tardó hora y media, 2 horas desde que se dijo ya hay papa a que salió al balcón. Ayer fue precisamente León Magno, fue San León Magno, y cuando nosotros visitamos en el 2022, fuimos de visita a Italia y entramos en el Vaticano, y mira que en el Vaticano hay maravillas, hay cosas extraordinarias. Pero a mí me impresionó un cuadro que hay en uno de los altares del encuentro entre León Magno y Atila. O sea, León Magno es el papa que frena a los bárbaros. Y este León, este Robert Prevost, León XIV, peruano de Chicago y de Chiclayo, bueno, pues sus bárbaros son frenar a las barbaridades de este mundo. A algunos le ha puesto nombre incluso el profesor Martos. Yo recuerdo perfectamente el día que murió el Papa Francisco. Ese día entraron los albañiles en mi casa. Y estuvimos tres meses fuera de casa, acogidos a una samaritana amiga que nos dejó la suya sin televisión, con lo cual estuvimos 3 meses desconectados. Fue maravilloso porque leí lo que no hay en los escritos, nunca mejor dicho, incluida terminé de leer la autobiografía del Papa Francisco. Y entonces muchas de las cosas que después se han sabido del Papa León XIV estaban un poco prefiguradas en ese pontífice, ¿no? Es curioso porque el Papa Francisco se muere y a la semana siguiente, justo el domingo siguiente, se muere Mario Vargas Llosa. 2 hombres monumentales nacidos en el 36, dos personajes del año 36 que mueren el mismo año. Y este Papa norteamericano de Chicago resulta que es del Perú, o sea que sigue al Papa Francisco, pero también conecta con Vargas Llosa. Es un poco esas bromas, esas casualidades que tiene el destino. Y claro, como los cardenales tenían que elegir, pues acertaron una de 14, ¿no? León XIV. Yo voy todos los días a ver a mi nieta y paso por la calle León XIII, que como decía el profesor Martos, pues es el papa que, digamos, que le da humanidad a la falta de humanidad que tenían las propuestas del marxismo, ¿no? O sea, es un poco el papa más revolucionario de la revolución industrial. Y bueno, pues me ha cogido un poco en fuera de juego la invitación de Miguel, porque yo estaba tomando nota de lo que estaban diciendo ellos. Ahora no puedo tomar nota de lo que yo estoy diciendo. Pero yo estoy muy esperanzado con este papa. Es el primer papa que nace el mismo año que mi cuñado Eulogio. Y creo, yo también soy de la quinta de Miguel, que yo era muy pequeñito. O sea, cuando yo nací, el Papa Pío XII le quedaban, 2 telediarios. De hecho,
cuando se inaugura en la temporada 58-59 el estadio de Nervión, el Sevilla-Betis se juega con Pío XII y el Betis-Sevilla ya se juega con Juan XXIII. O sea que... Y yo le auguro a este Papa, que además a mí me gusta que no se le oiga entre comillas. Que eso que dicen que no habla. Eso como esa película de John Ford, Apache. Si no los ha visto, eran apaches. Si no lo oyes, es que no deja de hablar. Muchas gracias. Pues Pablo, ya lo he dicho anteriormente, como miembro de la directiva del Ateneo y también como prologuista de este... No, prologuista no, coautor del libro, porque no hay prólogo, son una serie de artículos continuados, todos ellos forman el libro. Bueno, pues ahora sí, en mi calidad en este caso de participante de esta obra de Miguel Gallardo, este primer libro sobre León XIV, la experiencia que tengo es una experiencia que se viene repitiendo en el tiempo con Miguel y es la premura que él tiene a la hora de encargarnos un libro. Verdaderamente creo que el subtítulo de este libro le hace plena justicia a un trabajo sumamente periodístico, porque en el fondo él le pone 10 crónicas de urgencia. Urgencia fue la que nos metió Miguel un jueves de feria, que nos íbamos a ir para la feria. Yo me acuerdo que me estaba poniendo la corbata y de pronto había fumata. Yo no la esperaba porque pensábamos que iba a ser una proclamación un poquito más tardía en el tiempo. Se adelantó. Y bueno, pues yo le pregunto a Miguel, bueno, ¿cuándo lo quieres? Me dice, lo quiero ya. Y yo, ¿pero ya cuándo es? Y dice, ya mañana. Esto hace poco también me ocurrió. Era un domingo por la mañana, yo estaba tomando café. La Esperanza de Triana acababa de entrar el día antes en el Polígono Sur, en la Santa Misión, era domingo por la mañana, estaba leyendo la crónica en ABC, lo que habitualmente suelo hacer los domingos, y recibo un mensaje de Miguel Gallardo diciéndome que si quiero participar en un libro sobre la Santa Misión de la Esperanza de Triana al Polígono Sur, a lo que yo indudablemente a Miguel, como buen amigo que es, le digo automáticamente que sí, y le digo, ¿para cuándo quieres el artículo? Y me dice, esta noche a las 12 lo tengo que mandar a la imprenta. Claro, un domingo, bueno, pues así vivimos con Sevilla Press, ¿no? Más allá de esto, cuando decido sentarme a escribir un poquito sobre el Papa León XIV, pues díganme ustedes, un jueves de feria con una persona que no conocía absolutamente nada, digo, ¿qué escribo yo? Por tanto, no es un artículo que verse sobre líneas de un posible papado, puesto que a horas vista de una proclamación era absolutamente imposible. Entonces, ¿qué se me vino a la cabeza? Bueno, pues descifrar un poco el contexto histórico en el que el Papa León XIV pues, le ha tocado servir a la Iglesia Católica. Antes hablaba con el profesor Marto, haciendo un pequeño apunte a unas palabras de Miguel. Miguel habla del Papa León XIV como un papa misionero. Yo estoy absolutamente convencido de que en la sociedad en la que vivimos desde hace muchísimo tiempo, todos los papas ya son misioneros. Y son misioneros por un motivo. No porque este señor, en su momento, haya estado en Perú durante muchísimos años, labor que hay que reconocerle, indudablemente. Allí conoció a don Eduardo Martín Clemen. Don Eduardo Martín Clemen es el delegado de misiones de la Archidiócesis de Sevilla, es párroco de la parroquia de Santa Cruz. Por tanto, tiene un bagaje como misionero, pero insisto en que los papas que vengan, y también algunos anteriores, son todos papas misioneros, porque para cumplir una misión no hace falta irse al tercer mundo. En Europa vivimos, creo que es evidente, no porque lo diga yo, un tiempo de suma secularización, donde la realidad del valor sagrado se ha desvirtuado absolutamente. Vivimos una sociedad que, desgraciadamente, hablo desde la perspectiva del cristiano, le ha dado la espalda a la fe, y estoy absolutamente convencido que si al puzzle le sumamos una inmigración masiva, a veces necesaria, pero que traen oleadas de ideologías contrarias a la fe católica, pues convencerán conmigo en que Europa, Occidente, es tierra ya de misión desde hace bastante tiempo, y por tanto creo que este Papa y los que vengan serán papas misioneros. Al principio de mi intervención les hablaba un poco de la singularidad de este Papa en su posible relación con Sevilla, y les he apuntado la vinculación que tuvo con Eduardo Martín Clemen en el Perú, insisto, delegado de misiones del Arzobispado de Sevilla y párroco de Santa Cruz, y también él, siendo padre agustino,
creo que era general entonces de la Orden de los Agustinos, visitó Sevilla y visitó el Colegio de San Agustín. El Colegio de San Agustín pertenece a los Padres Agustinos, está muy cerquita de la carretera amarilla, ya en la carretera hacia Sevilla Este, y las hermanas agustinas del convento de San Leandro pues custodian como oro en plata, como oro en paño, perdón, pues una serie de fotografías del actual Papa, León XIV, en una de las visitas que hizo a Sevilla al convento de San Leandro. ¿Cuáles son las posibles líneas de este papado? Miren, yo pienso que a veces los hechos son más significativos que las palabras. Dicen que vale más una imagen que 1000 palabras. Yo estoy absolutamente convencido de que la línea de este Papa ciertamente va a ser independiente del Papa Francisco, aunque se va a aproximar pastoralmente a él. De hecho, la primera visita que hace recién elegido es a la tumba del Papa Francisco. Yo creo que él va a apostar por la sinodalidad, va a apostar por el diálogo, va a apostar por la unión. Y digo la unión porque cuando él sale al balcón de la plaza de San Pedro, dice dos cosas. Uno, que el mal no prevalecerá. Como cristianos estamos todos convencidos de que el mal nunca va a prevalecer. Esto es como las películas donde el malo es malo, es malo, malo. Llega al final y te tiene 1 hora siendo malo, o 1 hora y media siendo malo, y si la película larga 3 horas siendo malo, pero al final el malo no triunfa. Raro es que algún director no la cuele, porque generalmente el malo nunca gana. Entonces, él va a apostar por eso, y va a apostar también por uno de sus lemas que él tenía como obispo, que en castellano es: en el uno todos somos uno. Es decir, el ecumenismo, el caminar juntos. Fíjense ustedes, seguramente si han visto la prensa recientemente, en los últimos 15-20 días, o los medios de comunicación, en la televisión, habrán visto cómo el rey de Inglaterra, Carlos de Inglaterra, ha ido a Roma, ha ido al Vaticano, y el Papa, León XIV, lo ha hecho entrar en la Capilla Sixtina, y ahí han orado juntos. Entonces, estamos hablando de que va a ser un Papa muy ecumenista. Un Papa de abrir los brazos a las distintas confesiones. Fíjense ustedes que además ha tenido la Iglesia, en este caso anglicana, un detalle, en términos coloquiales, intentar no meter el dedo en el ojo, porque ya que va el gobernador supremo de la Iglesia anglicana, que en este caso es el rey, decidieron que no fuera el arzobispo de Canterbury, que es el jefe espiritual. Por cierto, no es arzobispo, es arzobispa de Canterbury. La Iglesia anglicana actualmente tiene una lideresa, si me permiten la licencia semántica espiritual, una antigua enfermera, creo que se llama Sarah Mullally. Bueno, pues tuvieron el detalle de que esa líder espiritual de la Iglesia anglicana no fuera, y fue el jefe supremo, en este caso el rey de Inglaterra, con lo cual habla un poco del sentido pastoral, del sentido ecuménico de este papado. Una persona que va a intentar abrir las puertas de la Iglesia, como no puede ser de otra manera, apostar por la paz y, sobre todo, el esfuerzo en el diálogo, porque muchas veces, cuando vemos los medios de comunicación, yo creo que ya el sufrimiento está tan presente en nuestras vidas, lo vemos tanto, que a veces nos crea hasta indolencia, desgraciadamente. Esto es muy triste de decir. A veces vemos un asesinato, un secuestro, una muerte, una violación, y nos pasa pues como casi desapercibido, porque es una constante, estamos absolutamente bombardeados, ¿no? Pero cuando los medios de comunicación ponen el acento en un determinado punto del mundo donde hay sufrimiento, llámese la Franja de Gaza, el Papa León XIV gira el foco y dice: allí sufrimiento, pero no se olviden ustedes que los cristianos, los nuestros, también sufren, y sufren en el Congo, sufren en Nigeria. Y yo creo que la línea pastoral de él va por el abrazo a las distintas confesiones, pero también por la apuesta por la paz para los cristianos que son perseguidos, porque todavía en el siglo XXI, más allá de esas primeras comunidades cristianas, muchos cristianos están dando su vida por Cristo. Igual que Miguel Gallardo, que también, de alguna manera, misionero, porque también le ha tocado ser misionero a través de una editorial, pues en esta etapa de su vida también está favoreciendo la evangelización y también está favoreciendo la obra de Cristo. Y lo está haciendo, como dice el profesor Marto, con absoluta valentía, porque escribir hoy día un libro sobre el Papa e intentar además que se venda es un desafío, es un reto en una sociedad como la del siglo XXI, tan fuertemente secularizada. Con esto les agradezco a todos su presencia. Doy las gracias, como no, a la Asociación Tradiciones Sevillanas
por acoger la presentación del libro en esta docta casa y cedo la palabra a Miguel Gallardo, que es el editor de esta obra, para que él proceda, sin precipitarse, a clausurar este acto. Muchas gracias. No, era No te la acerques, no te la acerques. sí, ahora me escucha. Era solo una punta a raíz de que me ha venido a la mente y damos por concluido con las palabras de Pablo, como no podía ser de otra forma, además de agradeceros a toda vuestra presencia y, lógicamente, los elogios recibidos por parte de todos los que han intervenido, que no son ni mucho menos tan merecidos, pero bueno, los recojo en base a la amistad que nos une. Había dicho Pablo de que la primera visita que realizó el nuevo Papa fue ver la tumba ir a visitar la tumba del Papa Francisco, y eso ya pues también daba a entender que la continuidad era manifiesta. Curiosamente, el Papa Francisco lo había nombrado cardenal año y medio antes de la muerte del Papa Francisco, o sea que tenía claro desde hace 3 años, lo puso en un puesto de responsabilidad en el Vaticano como obispo, que era coordinando todos los nombramientos de todos los obispos del mundo, o sea que tenía que ser conocedor de todos los obispos del mundo para ascenderlos a cardenales y demás, y luego pues lo trajo de nuevo, regresó a Perú y lo volvió a llamar y lo hace cardenal pues año y medio antes de su muerte para que fuera posible ser el futuro Papa. Y decía que la primera visita fue esa, pero la primera reunión que mantuvo fue con los periodistas, que esto no lo había hecho ningún Papa, con los periodistas que habían cubierto el cónclave. Reunió a todos los periodistas para recalcar para darle las gracias y recalcar la importancia que tenía en el día de hoy el periodismo y la información en el día de hoy, y las formas nuevas de transmisión de las nuevas tecnologías, de las redes sociales, de la informática, y lo dejó ver en la primera reunión que tuvo, y la segunda fue con el personal de allí del Vaticano, el personal que trabaja en el Vaticano, pero la primera quiso que con los periodistas, antes de que cada uno se fueran a su país, recibirlo y hablar con todo ello para darle las gracias. Y un último apunte, es curioso lo de la palabra cónclave, que no sé si la sabéis. Cónclave es con llave, o sea que teóricamente, no teórica y prácticamente, se cierra aquello y no puede salir información. Y sin embargo, todos sabemos, yo le preguntaba a los periodistas que habían estado allí en directo, y dice, pero vamos a ver, si teóricamente allí no sale nada, ¿cómo se sabía apoyar? El 40 y tantos % lo tiene tal Papa, el 40 y tantos % lo tiene tal otro. En la próxima puede salir. Pero si no sale nada, ¿cómo podemos saber esto? Y me hablaba de que durante los días del cónclave hay unos desayunos por la mañana, que son como unas charlas, coloquios o algo así, en la que todos los cardenales, que no están en el cónclave lógicamente, los obispos y toda gente de relevancia, periodistas acreditados con gran importancia y tal, van hablando en genérico de lo que necesita la Iglesia, de qué tal, y por ahí van perfilando cómo puede ir lo que está ocurriendo dentro, que no deja de ser, suelen acertar, porque dijeron, bueno, en dos reuniones, en la tercera sale, y salió en la segunda por la tarde, segundo día, ¿no? Suelen acertar, pero llama la atención y eso, bueno, y entonces, con clave está así, todo el mundo sabemos, o al menos los periodistas desde allí manifiestan más o menos qué está pasando. ¿Vale? Pues nada, esa puntualización y ese matiz que también dice mucho de una persona, la vinculación y el interés que le va a dar a la información, a la informática, a las redes sociales, al periodismo, a la comunicación, en suma, dentro de su mandato. Bueno, pues ahora sí, buenas tardes a todos y levantamos la sesión. Muchas gracias. Al mercado y fue también nuestra primera apuesta por el mercado internacional. Argentina, que era el Papa Francisco, que acababa de fallecer, a Uruguay. Aunque Sevilla está demostrado.